¿Cómo están, queridísimas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a su programa Ser Mujer. Con el tema del día de hoy, familia y escuela trabajando juntos. Y para ello nos acompaña nuevamente, ustedes ya lo conocen, David Arrieta. Él es psicólogo con maestría en terapia familiar sistémica y además es comunicador especializado en temas de familia. Bienvenido, David, aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucy, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo aquí contigo. Gracias por invitarme de nuevo. En este tema que de verdad me apasiona, creo que es uno de los que necesitamos actualmente. Y bueno, pues a la orden listísimo para platicar de lo que gustes de Para este tema. platicar. Es que fíjate que hay algo, ¿no? Muchas veces ya los papás, digo yo, mis hijos ya están más grandes, pero sí realmente los metes a la escuela y a veces ya no te involucras en la escuela o no sabes bien quiénes son sus maestros o ya confías plenamente, ¿no? Ya los metí ya que les enseñen ahí y eso sucede mucho. O bien, ¿verdad? Podemos encontrar el exceso. Yo hace poco platicaba con una directora que me decía, mira, el único problema que tengo en esta escuela son los papás, porque de repente se meten demasiado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto papás, maestros, escuela, tenemos que trabajar juntos, pero también respetándonos mutuamente, ¿no? Lo que hace la escuela y lo que haces tú en la familia? Sí, fíjate que me gustaría empezar en una realidad que acabas de mencionar, y esta es la actualidad en la que vivimos. Hay un divorcio entre familia y colegio, en donde el colegio no quiere, pero ni cerca a los papás, ¿no? Los más, eh, los más dados a colaborar, bueno, buscan, ¿no? Intentan, pero ahí hay mucha insistencia por parte de los padres. Sí debe de haber un límite, pero quiero primero empezar a abordar ciertos elementos que me parece necesitamos poner sobre la mesa para que entonces ocurra lo que, lo que necesitan los alumnos, los hijos. Fíjate que en las escuelas hay algo que a veces nos pasa desapercibido, lo damos por hecho porque ni siquiera nos detenemos a pensar. Hay una estructura, hay un director, hay coordinadores, hay directores y luego hay profesores y luego alumnos, ¿no? Y todo el personal de apoyo. Esa estructura permite el funcionamiento correcto de ese centro educativo. Yo como papá, lo primero que debo de hacer cuando estoy eligiendo una escuela para que estudien mis hijos, debo de revisar esa estructura, que esté completa o que sea lo más parecido a lo que yo tengo en casa. ¿Por qué? Con todo esto de las nuevas familias, pues hemos perdido justamente eso. Ahora quiero hacer una acotación acerca de la estructura en las familias. No quiero caer en una intención de solo la familia tradicional es válida, ¿no? Sino más bien debemos de tener esta estructura, aunque físicamente exista solo en mi cabeza. Debe de haber alguien que sea el líder y luego debe de seguir a alguien que sea el que obedece al líder, y entonces en esa estructura familiar es donde educamos a los hijos, ¿no? En la familia es muy fácil ver, o sea, los abuelos son los directores, ¿no? Son los que tienen mayor autoridad, luego siguen los papás, luego siguen los hijos. Sin embargo, en esta estructura, muchas veces, y voy a quitar un poco a los abuelos y voy a quitar a todos los actores que son de la familia, porque los padres, incluso en familias monoparentales, ¿no? De un solo papá, han pasado por alto esta estructura. No, es que soy yo solo y entonces, ¿cómo le voy a dar una estructura a mi hijo? Somos iguales, ¿no? Entonces, cuando somos iguales, cuando pretendemos ser iguales a los hijos, pasamos por alto no nada más la estructura, sino una serie de cosas que tú y yo sabemos son importantísimas. La primera, llamada autoridad, cosa que en la estructura llamada escuela pues está dada, ¿no? O sea, yo como alumno, yo ya tengo a la profesora y entonces sé que mi autoridad inmediata es mi maestro o mi maestra. Después sigue la directora, pero ya cuando me mandan a dirección con la coordinadora o con el director que están allá de aquel, entonces ya el tema escaló, ¿no? Entonces tenemos en nuestra cabeza esa estructura que es importantísima. Entonces, quiero en esta similitud que debemos de tener muy en cuenta, he conversado yo usualmente
visito colegios y platico con dueños de colegios, con directores que están ahí los 5 días a la semana, ¿no? Metidos y recibiendo a papás y, bueno, pues haciéndose cargo de la educación de los hijos. Pasa que a veces los padres, como bien decías hace rato, no respetan el límite y se les olvida dentro de esta jerarquía quién es el especialista en qué. Yo soy especialista en mi hijo, ¿no? Yo sé cómo lo quiero educar, yo sé a dónde lo estoy encaminando, yo sé cuáles son los valores que le estoy dando, pero en el tema educativo solo hay un especialista La en la escuela. relación con mi hijo. Pero ahí me regreso a lo que tú apuntaste al principio, David, a la importancia de elegir una escuela juntos y estén aquí los papás casados, ¿no? O estén en un momento separados o divorciados, porque yo sí recuerdo, ¿no? Que a la hora que tienes que elegir una escuela, no, te dice tu esposo, no, no, o sea, es la que tú quieras. Y es importantísimo decir, bueno, a ver, en los dos, porque entonces se empieza a ver después los reclamos, es que ver a más si tu hijo no está preparado, tu hijo no lo meten no está bien educado y le echan la culpa a la escuela. Entonces creo que ahí, el momento que los dos papás aceptan la escuela, estén juntos o estén los papás separados, pues tienes que atenerte al reglamento que te están dando los maestros y a Es los valores. correcto. Fíjate que pasa algo, ¿no? Yo me he dado cuenta que es algo muy frecuente y de hecho he creado un proyecto que estoy trabajando en diferentes colegios, en donde asumamos, ¿no? Que en el mejor de los casos los padres, los dos, ¿no? Fueron a conocer los colegios y entonces entre los dos eligieron. Supongamos que es el mejor escenario. Y entonces lo llevo a un grupo de personas que supongo, espero, imagino, que tienen los mismos valores que yo. Pero bueno, ahora como instituciones sabes que debemos de crear una misión, una visión y tener objetivos muy claros. Eso forma parte de mi responsabilidad como padre, conocer cuál es la misión, cuál es la visión y cómo lo van a hacer, ¿no? Cómo van a llegar a eso. Entonces, el proyecto del cual te platico es hacer una nivelación, ¿no? O sea, tú te vienes a inscribir aquí conmigo, yo estoy hablando de yo como colegio, tú te vienes a inscribir aquí con tu hijo, con tu familia, a mi escuela, entonces debemos de emparejar, ¿no? Ir como hacia el mismo lugar. Tener al menos 3 sesiones de educación a los padres y de empatar valores, que es lo más importante, ¿no? Decir, a ver, ¿cuáles son los valores que en este colegio son los determinantes? ¿Cómo vamos a tratarnos? ¿Cómo es la metodología o cuáles son los modos? Y luego, ¿qué vamos a hacer con la violencia? Esos tres temas, Lucy, en el colegio son determinantes. Porque hay colegios en donde dentro de toda la plantilla, desde dirección hasta profesores, el bullying lo trabajan de una manera, ¿no? O la violencia, no me voy a encerrar en un tema de bullying únicamente. La violencia en general la tratan de una manera y le ponen especial atención y tienen una metodología y se preparan, etcétera. Hay otras en donde tienen otro. Entonces, yo como papá, ¿con cuál comulgo, no? ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto no sé? ¿Qué tal que a mí, cuando alguien me dice la palabra bullying, en mi cabeza, yo como papá, lo único que pienso, ay, son niños jugando, ¿no? Y entonces lo metí a un colegio en donde cero violencia, cero bullying, cero bromas, ¿no? ¿Y qué va a pasar en mi cabeza como papá? Ay, son unos exagerados, ¿no? ¿Por qué? Y entonces desde ahí empiezan estos encontronazos, estas contradicciones, donde yo no me entero, ¿no? Que me debí de haber puesto atención en este tema desde el principio, ¿no? Claro, y no sé qué tanto, Mandy, que veas tú esta situación, David, de las escuelas me consta, porque yo también participé mucho como mamá y después también como, pues, como conferencista, o sea, las escuelas que convocan constantemente a los padres de familia, ¿sí? Y hay muchos papás que están en niños en primaria, bueno, los papás van todos, ¿no? A la escuela, pero ya convocas a papás de secundaria, ya prácticamente a veces no van, no se interesan y claro, a la hora que expulsan a uno de los estudiantes o que reprueban a uno de los estudiantes, entonces viene, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tienen que los papás que estar involucrados con las actividades de la escuela? Porque también por otro lado veamos, David, también es una realidad.
papá y mamá trabajan. Entonces me decía una mamá, yo no puedo ir a todas las actividades que hacen en la escuela, son muchísimas. Entonces, de hecho, había mamás que trabajaban, que les pedían a la escuela, oigan, reduzcan un poco las actividades, no porque no queramos estar con nuestros hijos, sino porque no es posible también estar presente en todas. Claro, sí, justamente por eso este proyecto que tengo de 3 sesiones, ¿no? Cuando tú te agregas a un colegio, no puedes estar presente todo el tiempo. Para eso, justamente para eso, pues le entrego mi confianza, ¿no? Les llevo a mi hijo y no nada más le estoy pagando un dinero para que le entregue la mejor educación posible, sino les estoy entregando mi confianza, mi mayor tesoro, ¿no? Entonces, dentro de eso, por eso es que yo hablo de esas 3 sesiones para poder empatar un camino correcto. Y entonces decir, este es el lugar en donde mi hijo tiene que estar ahí. Y entonces, a partir de esas 3 sesiones, viene un momento de confiar en quien va a estar durante todo ese año escolar o durante los 6 años, ¿no? Si decido que así sea el camino. Pero fíjate cómo no puede haber confianza, Lucy, si no hay un cimiento, ¿no? Y ese cimiento, como lo hemos estado planteando ahorita, es una estructura que debemos de conocer. ¿Qué estructura existe en la escuela? Que es parejo en casi todas, pero en las familias no lo es. Entonces, en esta estructura, ¿cuáles van a ser los valores que vamos a agregar al primer piso, por decirlo, a la planta baja? Y entonces después de eso ya podemos hablar de confianza, porque muchas veces tratamos de hablar y con los colegios, ¿no? Los colegios tratan de hablar de respeten, no se metan, sean pacientes, denles un voto de confianza a los maestros. Y yo siempre lo digo, ¿cómo les van a dar un voto de confianza si no los conocen, ¿no? Si no saben cuál es el camino, si no saben si ella tiene los mismos valores que yo o ese profesor tiene los mismos valores que yo como mamá. Entonces, esto a veces creemos que nada más está en una palabra. Incluso he llegado a escuchar, no sabes cuántas veces, seguro tú también, que el tema es comunicación entre los padres y los profesores. ¿Cómo va a haber comunicación con los profesores si no tenemos estas tres, ¿no? Estos 3 puntos de acuerdo de los valores? Tú sabes la importancia de los valores en la construcción de una realidad en los individuos. Entonces, a ver, si en mi casa lo más importante es el respeto y en la escuela lo más importante es la responsabilidad, pues ya hay un desequilibrio, ¿no? O sea, ¿cómo me ajusto a un valor que tal vez no es el mío? ¿Cómo lo pongo en segundo lugar? ¿Y por qué si para mí era lo más importante ahorita ya debe de pasar a segundo lugar? Entonces, fíjate cómo van existiendo diferentes desencuentros que a veces pasamos por alto. Para eso, la frase que elegimos para el programa de hoy, trabajando juntos, ¿no? Porque si creo que solo es la chamba de los papás, entonces estoy cayendo en un error de percepción, ¿no? Estoy pasando por alto una realidad que pues a todas vistas está incompleta, ¿no? O si nada más creemos que el tema está en la familia, que muchos colegios dicen, no, es que las familias son y las familias han cambiado y ahora los padres, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que se deben de modificar, pero a ver, ¿cómo dentro de esta realidad en la que estamos, cómo nos vamos a ir adaptando? Que me parece, ese es uno de los puntos determinantes, Lucy, Claro, de ¿y esta relación. qué consejos nos darías o qué acciones sugieres tú que estás tú involucrado, ¿no? Con escuelas y con padres de familia. La mayoría que nos están escuchando son papás, también habrá maestros, pero como papás, ¿qué tendríamos que hacer? Y también como escuela, ¿no? ¿Qué consejos nos das? Vamos primero por la familia. Uh-huh. Debo de conocer la estructura del colegio, debo de conocer la misión y la visión. Estoy hablando de papás, ¿no? A ver, ahorita, en la actualidad ya no es que el director nunca me dijo cuál era la misión y la visión. No, métete a internet, búscalos y entonces ahí es donde vas a obtener más información que cuando te pares a preguntar todo esto. Ok, Ahí, ya por la ejemplo, tienes. perdona que te interrumpa, David, ahí entraría, por ejemplo, un factor que yo lo he visto. Si tú, por ejemplo, decides un colegio religioso, la religión que sea, pero tú aceptas que el colegio le va a dar religión a tu hijo y van a practicar ahí la cuestión de religión. Entonces ya después hay papás que se quejan, y dicen, oye, pues si tú lo metiste a ese colegio, lógicamente se los van a dar, o les causan un conflicto a los niños, ¿no? En la escuela les dicen una cosa y en su casa no.
Entonces creo que, por ejemplo, uno de los valores de la misión es qué tipo de colegio, qué tipo de educación es, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si tiene alguna, pues alguna cuestión religiosa, que estés de acuerdo, ¿sí? Con ellos. Sí, porque mira, el colegio se escoge porque me queda cerca ¿No? y porque me alcanza, ¿no? Ujú. Esas son las dos principales razones por las que el grueso de la población elige un colegio. Entonces, yo creo que esto es uno de los principales errores. Por eso hablo yo de yo como papá, para escoger un colegio, lo primero que debo de hacer es conocer la misión y la visión, porque ahí me van a decir si es religioso o no religioso, si tiene cierta manera de educar, si tiene otra manera, etcétera. ¿Cuáles son luego los objetivos? En los objetivos me van a decir lo que van a ir logrando punto por punto. Y al final en la visión es qué alumno me van a entregar, ¿no? Claro. Ujú. Ahí esos tres puntos que son determinantes, misión, visión y objetivos, como papá es lo primero con lo que debo de estar de acuerdo. Entonces después ya digo, me queda cerca o me queda camino al trabajo o tal vez me cuesta un poco de trabajo, pero voy y pido una beca, no sé, o sea, pero fíjate cómo la estructura del pensamiento de conocer una escuela es bien distinta, ¿no? Ujú. No es, me alcanza, ese es el primer punto que ponemos aquí para escoger un colegio, ¿no? Entonces, cambiar el orden de esas cosas. Luego, ya que decidí, ya que conocí estos tres puntos, ¿no? La misión, visión y objetivos, y me queda en el camino y me alcanza, entonces voy al colegio y me entrevisto, ¿no? Con el director, con la coordinadora, con la psicóloga, dependiendo de la estructura, con alguien que me permita tener un vistazo al interior del colegio, pero ya real, ¿no? Claro. No nada más platicadito como en una versión ideal digitalizada en Internet, ¿no? Ya voy y lo compruebo, veo las instalaciones, entro al salón, veo cómo está iluminado. Todo eso es importante. Y luego, pues debo de dar un voto de confianza. Si es lo que estoy decidiendo, debo yo como papá de real y concienzudamente dar un voto de confianza primero a la maestra y luego al colegio. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Caemos en estas contradicciones de las cuales tú hablas, ¿no? Ay, no le hagas caso a tu maestra, está bien mal, ¿no? Ya no quiero hablar de cómo se les dice a los hijos de, es que está muy, ¿no? Necesita estar en otro lugar en vez de en el colegio. Entonces, todo ese tipo de frases, pues si yo le doy un voto de confianza al profesor, también le estoy dando confianza a mis hijos. Acordémonos que los hijos van a repetir lo que ven, no lo que les decimos, sino las conductas que yo hago, las palabras que yo externo, eso es lo que van a repetir mis hijos. No es, pero tú no lo digas, hijito, no, tú acuérdate que solo soy yo. No, pues a los niños ese filtro que supuestamente ponemos, cuando están frente a la maestra, lo primero que ven es esta, se llama disociación cognitiva, y entonces dicen, hay que hacer lo que yo debo de ser como mi papá, yo Claro. debo de decir lo mismo que mi mamá. Entonces, eso en cuanto a la familia, ¿no? Voto de confianza, conocer a la escuela. Ahorita estamos en esta primera etapa de sugerencias como padres al agregarse un colegio. El colegio, o los colegios que a mí me ha tocado y que creo que es lo más conveniente y útil, es diseñar un plan, una estructura en donde no se trata de que los tengas cada mes, porque muchos dicen, vamos a hacer una escuela de padres y los vamos a educar y vamos a tener aquí 12 sesiones al ciclo escolar. Sí. Y que Tampoco no es la venga, no solución. entra su hijo, porque hay escuelas que también se ponen en ese extremo, ¿no? O no les... Exacto. Sí, sí, sí. O sea, es una mirada equivocada porque, pues como bien dices, ¿no? La gente tiene que trabajar y no dispone de 2 días al mes o a la semana para ir a la escuela con los hijos, ¿no? Entonces, la escuela también debe de estar consciente de esto y entonces, a ver, si no les puedo dar una sesión de padres cada mes, ya no digas cada semana, que eso es el extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo los puedo empatar? Bueno, pues ayúdalos a que ellos conozcan qué necesitan saber de ti. Para eso esas tres sesiones, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos y cuáles son esos temas importantes, ¿no? Yo puse aquí en la mesa la violencia, o sea, cómo acá tratamos de la violencia, pero se puede poner proyecto de vida, se pueden
cualquier tema que la escuela determine que pueden ser importantes. Entonces, esas 3 sesiones, de hecho, en un colegio ha funcionado bastante bien, Lucy. Y lo que hemos hecho es, ok, te quieres meter aquí a este colegio, uno de los requisitos es, toma estas 3 sesiones, ¿no? En unos colegios lo pagan los dueños, ¿no? Lo meten dentro de la colegiatura, en otros se lo cobran a los papás, da exactamente lo mismo. Yo creo que aquí es importante empatar y 3 sesiones es como una muy buena estructura que me permite y les permite justamente ir en el mismo sentido, con las mismas palabras, con las mismas conductas, ¿no? Entonces, una vez que ya pasamos al segundo año, no vamos a ponerlo así, en primaria y en secundaria, en preescolar, una vez que ya conocemos a la escuela, una vez que ya estamos de acuerdo con todo, yo creo que lo que va pasando después es muy sencillo. Es ir detectando, por ejemplo, ahora hablemos de los maestros, ¿no? Cuando los maestros no tienen un desarrollo de la inteligencia emocional como tal, es muy fácil que sean reactivos. Y no me refiero con los hijos, ¿sabes? Con los profesores, con los alumnos lo tienen muy claro y se han preparado y tienen toda una licenciatura, tienen estudios justamente para sacar lo mejor de sí y desempeñar el rol de ser maestro. Pero el rol de relacionarme con los papás, ahí es donde se debe de hablar de un desarrollo de la inteligencia emocional relacional, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Una mamá llega demandando información de su hijo, ¿no? Porque no tuvo una buena calificación, porque faltó, lo que sea. Y entonces, si yo como profesor soy alguien reactivo que no me he dado a la tarea de conocer mis emociones y elegir las mejores respuestas ante esa situación, entonces de nada me sirvieron esas 3 sesiones, ¿no? De nada me sirvió ese trabajar en conjunto de cuando se agregaron, de nada me sirvió que es el mejor colegio para los, porque entonces ya rompimos algo, ¿no? Ya se rompió la primer relación que el colegio debe de cuidar con los padres de familia, que son los profesores. Entonces, no se trata de que digamos, ay, es que los maestros deben de seguir y es su responsabilidad, no, aquí es responsabilidad de todos. Sin embargo, es como decir, oye, pues sé que tienes 4 desarmadores de cruz, te faltan los desarmadores planos, ¿no? Claro, y un buen maestro puede ayudar muchísimo, David, a unos papás. Yo he conocido casos en que el maestro manda a llamar a los papás y les, digo, ahora sí que les dice, les comparte cómo ve a su hijo o a su hija, si ve algún problema. A veces los papás no te das cuenta. O sea, tu hijo es una persona y puede cambiar en la escuela, en tu casa. Entonces sí considero que un buen maestro es algo importantísimo en la vida. Y también lo que tú estás hablando de esta comunicación entre los papás y la escuela, el niño o el joven la percibe inmediatamente. El joven se da cuenta, no, pues sabes que yo no puedo estar jugando entre dos partes porque están muy unidos los dos, porque los dos me están mandando la misma señal, porque están alineados. Y si no lo contrario, hombre, el niño se da cuenta y el joven sabe que manipula perfectamente de un lado o del otro, ¿eh? Entonces, creo que eso es un mensaje que les tenemos que mandar siempre, ¿no? Entonces, estamos unidos. Hacer la selección como tú dices, y si no te parece bien, pues lo cambias o a ver qué haces. Pero sí, en el momento en que aceptas a la escuela y al maestro, pues darle su autoridad. ¿No? Si tú lo desacreditas, tu hijo lo va a desacreditar. Claro, fíjate que no sé si recuerdas al principio utilicé una palabra cuando hablé de la familia y la escuela, que existía un divorcio, ¿no? Sí. Lo mismo pasa cuando en una familia los padres se divorcian. Es decir, si no trabajan juntos, si creen que el divorcio es de padres y no de pareja, el divorcio nada más es de pareja, no de familia. Entonces, si los padres no trabajan en conjunto, divorciados, si no trabajan en conjunto, si no se ponen de acuerdo en la educación de los hijos, pasa exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Los niños, los chavos, los adolescentes siempre se dan cuenta de dónde sacar beneficio, ¿no? Dónde es más sencillo. Y lo mismo pasa familia y colegio. Cuando hay este divorcio, entonces acá soy de una manera y como aquí, pues es, los maestros no regañan, ¿no? Los maestros son más laxos, pues tienen 30, ¿cómo me van a hacer caso? Entonces, no se está trabajando en conjunto y pues hay una contradicción, o sea, de verdad esta disociación
cognitiva es bien importante en los hijos, porque lo que más necesitan son justamente congruencia, ¿no? Tener un camino, tener un objetivo, que esa es la última parte de la estructura que quiero que platiquemos ahora, en tener un objetivo, es decir, cuando uno entra a un ciclo escolar, ¿no? Entré a primero de primaria, hay una serie de conocimientos que yo voy a adquirir y hay un objetivo final, ¿no? Que es aprobar todo lo que hiciste para pasar al segundo grado. Ese es un objetivo anual, ¿no? Por ciclo. Y al mismo tiempo va siendo uno de los objetivos que te van a llevar a concluir la primaria, ¿no? El ciclo de educación básica, ¿no? Entonces, eso te va a permitir pasar a secundaria. Y fíjate cómo los objetivos están muy claros. Pero, ¿qué es lo que pasa, Lucy, con las familias? ¿A cuántas conocemos que como padres se hayan sentado y hayan establecido un objetivo por un año de relaciones, ¿no? Oye, hijo, lo que tú y yo vamos a lograr en este año es, pues lo que te enseñan en la escuela y gracias, ¿no? Yo me voy a ocupar de traer dinero, tener un hogar, tener un auto, las necesidades que se hayan decidido, ¿no? Y no lo digo porque sea como cargarles la mano, ¿sabes? Pero yo creo que muchas veces como padres no nos hemos enterado de todas las implicaciones, y no porque sea demasiado trabajo, sino porque nadie me ha dicho que es como lo que debo de hacer, ¿no? Es como llegar a un trabajo y te dieron una descripción de perfil y llega tu jefe y te agrega otras tres, ¿no? Entonces dices, bueno, pues ya estoy aquí, pues es lo que dice el jefe, ahora es lo que tengo que hacer. Y como familia es lo que necesitamos empezar a tener como padres, ¿no? Darnos la apertura de decir, híjole, pues sí es mucha chamba, pero sabemos perfecto que establecer un plan de vida, un proyecto anual, tampoco nos va a robar 20 horas a la semana, ¿no? Sí, sentarnos con los Pero hijos. me encanta ese planteamiento, David, porque imagínate tú con tu hijo, ¿no? De primer primaria, que te sientas, oye, ¿qué crees? Este año te van a empezar a enseñar los números, te van a empezar a enseñar a sumar, te van a empezar a leer, vamos a reafirmarlo aquí en la casa y vamos a comprar un libro para que empieces a leer. O sea, entonces el niño ve una unión entre los dos. A mí me parece, pues ahora sí que un planteamiento maravilloso de decir cómo podemos trabajar juntos. Oye, David, se ha pasado el tiempo impresionantemente rápido, créeme, ya nos faltan pocos minutos. Si nos puedes dar así como pues un pequeño resumen, un mensaje sobre ese tema tan importante, ¿no? Familia y escuela trabajando juntos. Claro, con todo gusto, Lucy. Bueno, lo primero que diría es a los padres, ¿no? A los que tienen hijos en colegio de educación básica y me voy a ir hasta preparatoria. La confianza no nace de la buena voluntad, ¿no? La confianza debe de ser construida a partir de conocerse. Si tú no le tienes confianza a tus maestros, acércate. Bueno, no a tus maestros, sino a los maestros de tus hijos, acércate. Esa confianza también debe de estar puesta en el colegio, ¿no? Si tú eres alguien que incluso, voy a hablar de la educación pública, Lucy, los papás no se paran en el colegio a conocer a los maestros, a los directores, o sea, nada más los llaman cuando hay juntas o cuando van a firmar boletos, y yo creo que eso es algo que sí puede cambiar, ¿no? O sea, que necesitamos darnos a la tarea los padres pues, de abrir esa posibilidad de ir y conocer, pero relacionarnos desde lo más sano posible. Desde el otro lado, como dueños, como personal administrativo de un colegio, bueno, pues fomentar estos espacios, ¿no? Tener la posibilidad de decir, bueno, ya tenemos toda esta estructura, pero tal vez no hemos puesto el énfasis necesario para encaminarnos hacia el mismo lugar, ¿no? Para esto, hagamos una misión unas sesiones de que conozcan ellos la misión, la visión y los objetivos, porque de ahí parte todo, ¿no? Y finalmente, para los maestros, sí creo que es importantísimo el desarrollo de una inteligencia emocional. El que se den a la tarea de agregar estas nuevas habilidades y que les va a funcionar no nada más con los papás, sino con los hijos, en sus relaciones personales. Esto es la mejor inversión posible que es en el rol del profesor, ¿no? Entonces, yo creo que desde cada actor, ¿no? Desde cada lugar y cada mirada que tengamos en este tema tan complejo y
tan enorme que es familia y escuela trabajando juntos. Cada uno debe de reflexionar en lo que hace y tal vez la pregunta sería, ¿qué me falta o qué puedo hacer diferente? ¿No? Oye, siguiendo tu analogía, lograr un matrimonio y no un divorcio, ¿verdad? Entre ambas, pues ahora sí que realidades. Pues nos dejas mucha tarea, David. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde las personas que les interese contactarte? Muchas gracias, Lucy. En redes sociales estoy así, David Arrieta como terapeuta. Y también, si gustan, con todo el cariño, estoy en el número de WhatsApp, se los dejo, el 55 8103 6358. Y bueno, pues aquí estamos para lo que se necesite, terapia, etcétera. Pues muchísimas gracias, David. Creo que fue muy claro todo lo que nos dices. Te lo agradezco muchísimo. Esperemos pronto estar de nuevo aquí. Yo les agradezco a todas, a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañaron en este programa Ser Mujer de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta. Les mando un fuertísimo abrazo virtual y los espero aquí la próxima semana. Thank you.